Les doy la bienvenida y los buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de qué hora es, desde donde me están viendo. Les doy la bienvenida a este ciclo de charlas. Voy a conectarme con Instagram ahora para que estemos ya en todas las redes. Ahí parece. Sí, ya estamos en vivo por Instagram, Facebook y YouTube. Y les doy la bienvenida a este ciclo de charlas que estamos dando como Campus Alama todos los miércoles a las 7 de la tarde, hora de Santiago de Chile. Estamos transmitiendo entonces por Facebook, Instagram y YouTube todos los miércoles a las 7 de la tarde. En este ciclo de charlas siempre vamos a estar hablando sobre expansión de conciencia, sobre sabiduría y sobre sanación. Y el tema de hoy es muy interesante. Vamos a hablar sobre cómo dejar ir las creencias limitantes. Y esto, querida comunidad, nos pega a todos por igual, porque todos tenemos creencias limitantes. Si no, no estaríamos viviendo esta experiencia física. De hecho, al ir liberando estas creencias limitantes, vamos expandiendo nuestra conciencia. Bien, veo que ya se están uniendo varias personas. Ya María Eugenia me está saludando. Qué bueno, Augusto, gracias por contarme que en Instagram se ve y se escucha bien. En YouTube y Facebook, por favor, si alguien está por ahí, ni siquiera he abierto el chat. Si alguien está por ahí, por favor que me cuente si se ve y se escucha bien para ya arrancar con todos los contenidos que tengo preparado hoy. Y recuerden que esta es una charla interactiva, así es que si tienen preguntas, por favor, escríbanla en los comentarios, en los chats. Ya, qué bueno, Paula, gracias por decirme que se ve y se escucha bien en Facebook. Y qué bueno, y también otra Paula, que es la Paula Muñoz, está en YouTube y también se ve y se escucha bien. Bien, estamos en este ciclo de charlas sobre expansión de conciencia, sobre sabiduría, y les pido que aprovechen al máximo. Recuerden que son charlas interactivas donde ustedes pueden hacer preguntas, las escriben en los chats y yo dentro de la hora que tenemos disponible intentaré contestar todas las preguntas, ¿ya? Eso. Bien, para quienes no me conocen, mi nombre es Valeria Mandakovich. Soy la fundadora de Campus Alama, que es el aula virtual de expansión de conciencia. Y en esta comunidad de respeto y amor, donde ustedes harán preguntas, donde quizás hagan algún comentario, les pido que sigan esta misma línea de respeto y amor, que es lo que nos ha caracterizado y ha funcionado muy bien en todos los miércoles que estamos dando esta charla. Bien, tema de hoy, vamos ya a arrancar, es cómo dejar ir tus creencias limitantes. Y les decía en un comienzo que esto nos pega a todos. Ahora sí, les tengo una pregunta para que la contesten en los chats. La primera pregunta es, ¿quién de aquí reconoce tener creencias limitantes? ¿Quién de aquí reconoce tener creencias limitantes? Y si has identificado algunas de tus creencias limitantes, como cuáles, si además las pudieran escribir en los chats, sería maravilloso para ya tener material y de esa manera dar algunos ejemplos durante la charla. ¿Sí? ¿Quién reconoce tener creencias limitantes? ¿Como cuáles? ¿Como qué tipo de creencias tienes limitantes que quieras compartir acá? Ya, la María Fernanda dice que ella reconoce tener creencias limitantes, lo dice por Instagram. También María. Roma Ramona dice, el miedo me bloquea. Ya, el miedo es una emoción, pero el miedo es una consecuencia de ciertos pensamientos limitantes. Esas creencias, Roma Ramona, es importante que las identifiques y si las identificas, escríbelas para compartirlas. ¿Qué pasa con Facebook, YouTube? ¿Quién tiene creencias limitantes y de qué tipo? Hay de muchos tipos, chicos. Esto va en todo ámbito de la vida. Uno tiene creencias limitantes en el ámbito económico, de pareja, con los hijos, laboral. O sea, donde nos movamos podemos tener creencias limitantes. Por ejemplo, yo puedo
Ah, mira, María dice que me va a ir mal. Ya, esa es una creencia limitante y eso te genera miedo. Súper bien, súper buena, perdón, no miedo, eso era otra persona que tenía miedo, pero eso te genera una serie de emociones relacionadas con el me va a ir mal. Bien, espero que se esté viendo y escuchando bien aún por Facebook y YouTube, espero, porque no veo más comentarios, no sé si se quedó pegado, si está saliendo o no está saliendo la transmisión. Bien, voy a empezar de todas maneras. Recuerden que igual estamos por Instagram y en Instagram nos encuentran por campus-alama, ¿ya? A ver, acá hay más personas que dicen con mi hijo que no le gusta estudiar y para mí es re importante. La creencia es que él no estudia, el que no estudia no tiene oportunidades laborales. Mira, esa es una creencia limitante. Es súper bueno que la hayas identificado, María Fernanda. Como cuáles son las creencias limitantes. Vamos a dar ahora ejemplos. Yo hacía esta pregunta introductoria para ver si ya conocían algunas creencias. Una creencia limitante es que a mayor edad es más difícil cambiar. ¡Qué buena! Muy buena creencia. Ese es un súper ejemplo. Y está muy instalado eso en nuestra sociedad, que las personas mayores entonces ya no pueden cambiar, y ya están hechos, se dice. Bien, eso genera inseguridad, ya, súper. Vamos a arrancar. Entonces, querida comunidad, las creencias limitantes, para abordar este concepto, las creencias limitantes son creencias que tú sientes, que sabes o incluso que no sabes que tienes, pero que te limitan tus posibilidades de sentirte pleno o plena y de lograr lo que tú quieres en la vida. En el fondo, lo que tú piensas, todo lo que piensas es lo que es posible en tu vida, ¿ya? Tus pensamientos y tus creencias dan como el ancho hasta dónde es posible que se manifiesten ciertas cosas en tu vida. Por eso, si hablamos de creencias limitantes, porque limitan que se manifiesten ciertas condiciones o ciertas circunstancias en tu vida, ¿ya? Lo que piensas entonces te puede limitar. Y entonces, ¿a qué te limita? Te limita a sentirte pleno, a lograr tus objetivos de vida, a lograr lo que tú quieras en la vida en general, a sentirte feliz, a estar en paz, en armonía. Entonces, lo que tú piensas te dispone en cierta vibración. Acá dieron algunos ejemplos bien interesantes. El ejemplo de que me va a ir mal. Entonces, si yo ando pensando, me va a ir mal, me dispone en cierta vibración. Y es una vibración baja, ¿sí? Es una vibración baja. Si yo pienso que me va a ir mal en un trabajo, me va a ir mal en mi relación de pareja, me va a ir mal en lo que sea, eso va a sentar las bases de lo que es posible que se manifieste en tu vida. Entonces, y además, eso hace de que tú sintonices una baja vibración. Porque si tú piensas que te va a ir mal, consecuentemente vas a tener emociones relacionadas con el me va a ir mal. Emociones como la inseguridad, emociones como miedos como para atreverse a hacer cosas, porque si ya te va a ir mal, ¿no es cierto? Angustia también te podría generar y muchas otras emociones, impotencia quizás. Entonces, esas emociones también son de baja vibración y eso genera como un circuito. Tú piensas, sientes y actúas y dices desde esa vibración, ¿sí? Desde esa energía, desde la energía del miedo, de la inseguridad y de todas esas que sean consecuencias de ese pensamiento. Entonces, mientras más limitante es el pensamiento o la creencia, entonces
más baja es su vibración y por lo tanto la vibración que tú estás sintonizando. De alguna manera, entonces, como lo he dicho, lo que piensas te dispone a sentir ciertas emociones. Nosotros a veces queremos dejar de sentir miedo. Ay, es que ando siempre con tanto miedo. Pero el miedo es una consecuencia de lo que piensas. Entonces, por ejemplo, si tú piensas que el mundo es amenazante, de que si sales a la calle te puede pasar algo, te pueden robar, te pueden violar, te pueden, lo que sea, te puede pasar algo negativo o puedes tener un accidente, entonces andas con miedo. El tema no es liberar el miedo, o sea, es importante cuando ya está instalado en ciertas partes del cuerpo etérico, que son los chakras, órganos y otras cosas, pero lo relevante para que no se siga repitiendo este ciclo infinito y autodestructivo es liberar esa creencia. Porque es la creencia la que te está limitando lo que es posible, te está condicionando para sentir ese miedo y vas a actuar desde el miedo. Y entonces empiezas a vibrar desde el miedo. Y cuando vibras desde el miedo, el universo va a responder porque te está preocupando que te pase algo, que el mundo es amenazante, de que te van a robar, que te van a asaltar, que vas a tener un accidente, que lo que sea. Entonces estás vibrando en eso, estás pensando en eso. Eso es lo que te preocupa, eso es lo que piensas. Y vibras en el miedo y entonces el universo te va a responder. ¿Y cómo te va a responder? Te va a responder probablemente poniéndote en situaciones para que tengas experiencias que confirmen lo que te preocupa. ¿Qué es lo que te preocupa? Te preocupa que te asalten. Entonces puede que te asalten o empieces a escuchar que a tu vecino lo asaltaron o empieces a ver en las noticias que a esa persona cuando salió a la calle, no había salido en toda la cuarentena, por ejemplo, salió a la calle y la atropellaron. Entonces tú dices, chuta, no me vaya a pasar a mí. Te genera más miedo y empieza a confirmar este pensamiento, esta creencia limitante que tú tienes. Pero es la creencia la limitante, porque el universo solo va a responder a ella. Son leyes del universo, ¿ya? Entonces, el universo va a responder a esa creencia. Pero si tú no tuvieras esa creencia, el universo no va a responder a eso, ¿sí? Va a responder a todas las otras creencias que tenga. Entonces, por eso yo digo que las creencias, mientras más posibilitadoras son, también van a ser más posibilitadoras las experiencias que te ofrezca el universo. Acá hay una pregunta, María Fernanda dice, ¿por qué el universo quiere que comprobemos? Más que comprobemos, no quiere que comprobemos. El universo, hay en el fondo, lo que hace, hay leyes del universo que implican de que nosotros somos quienes creamos nuestra realidad. El universo lo que quiere es que comprobemos que esas leyes existen y que de verdad nosotros estamos generando nuestra realidad. Entonces, no es que el universo quiera que nos vaya mal. El universo no quiere eso, pero el universo lee que tu interés es que el mundo es amenazante. Eso es lo que te está interesando, aunque no sea positivo, pero eso es lo que está en tu cabeza, eso es lo que está activo en tu mente. Y si eso está activo y te genera, estás en la vibración del miedo y todo eso, entonces el universo va a responder. Es una ley de correspondencia. Va a corresponder eso que piensas, eso que sientes y por lo tanto va a darte esas experiencias. ¿Y tú qué vas a hacer con esas experiencias? Ah, viste, si yo tenía razón. Confirmo entonces de que el mundo es amenazante. Confirmo de que si salgo a la calle, algo malo me puede pasar. Porque ya le pasó al vecino, le pasó a la señora que salió en la televisión y está pasando en todos lados. La cosa está mala y empieza una serie de pensamientos generalizados, por supuesto. Y no quieres después que salgan tus hijos, y no quieres que salga tu esposo, tu esposa, no quieres que la gente que quieres en el fondo se exponga a estas adversidades y a estos peligros que trae el mundo.
y así infinitamente, hasta que ya sales de esto. Vamos a hablar de cómo salir de eso. Entonces, es como un círculo vicioso, porque cuando el universo te pone esas experiencias y tú dices, y tú empiezas y sigues confirmando de que lo que pensabas era correcto, de que el mundo en este caso es amenazante, entonces es un círculo vicioso que te lleva a pensar nuevamente esa creencia, y no solo nuevamente, sino que refuerza esa creencia, la refuerza y vives con más miedo y con más creencias limitantes, y eso baja tu sistema inmune, te empiezas a enfermar más, y eso condiciona de que no puedas salir tanto. Entonces, viste, más encima no puedo salir porque estoy enferma, y así sucesivamente. Es como una gran bola de nieve que va creciendo. Pero tú eres la única persona que puede detener esa bola de nieve. Porque tú eres la persona que está creando su realidad, tú eres la persona que está manifestándola. Al final, entiendan que la realidad que ustedes viven, que cada persona vive, es un conjunto de 3 engranajes. Ya es como una maquinita de 3 engranajes que son ustedes. Ustedes son esa máquina, compuesta por la mente de lo que piensan, ¿no es cierto? Compuesta por lo que sienten, que es una consecuencia de lo que piensan, y de lo que dicen, ¿sí? Si yo ando por la vida diciendo, no, está mala la cosa, el mundo es terrible, las cosas están cada vez peor, y eso lo estoy diciendo, significa que si yo lo digo, significa también que lo estoy pensando, porque yo ocupo el pensamiento para ordenar, y lo que digo también ordena mis pensamientos, ¿sí? Entonces empiezo a entrar en esa dinámica. Es como la ley de atracción, sí, tiene mucho que ver con la ley de atracción. Entonces, voy a seguir. Mientras más estés en un rol de víctima en tu vida, hablamos del rol de víctima la semana pasada. La semana pasada hablamos del rol de víctima, así es que si quieren solicitar esa charla, nos escriben a contacto@enfoquealama.com, ¿ya? Si tú estás en el rol de víctima, padeces la vida, crees que afuera hay algo que controla tu destino, si tú crees que de verdad hay algo que controla tu destino y controla tu bienestar, tu seguridad, tu salud, tu economía, tú lo que sea, tus emociones, si tú crees que tú dependes de algo afuera, entonces estás en un rol de víctima. Y cuando estás en un rol de víctima, mientras más ocupes ese rol de víctima, más pensamientos limitantes vas a tener. Y claro, porque si yo creo que de afuera, que hay algo externo que determina mi felicidad, que determina mi armonía, que determina mi paz, mi seguridad, que determina que yo me sienta bien, que determina que me pasen cosas buenas. Si yo pienso eso, entonces mi pensamiento es muy, muy limitado. Tengo creencias de base que están limitando la posibilidad de yo hacerme cargo, de yo crear la realidad de acuerdo a lo que yo quiera. Es como creer en la mala suerte o en la buena suerte. Es como creer que hay un Dios que dice, tú lo vas a pasar bien y tú lo vas a pasar mal en la vida. Y no es tan así. No es tan así. Nosotros somos seres divinos, poderosos, manifestadores y libres. Y somos nosotros quienes decidimos cómo vivir la vida. Lo decidimos en esta experiencia de tercera dimensión y lo decidimos en otras dimensiones también. Pero es algo que decidimos para avanzar en nuestro desarrollo espiritual. Entonces, si tú eres víctima, como lo estaba diciendo, no te puedes hacer cargo de ti mismo ni de ti misma. Si tú eres la víctima de las circunstancias, la víctima de la vida, la víctima de la mala suerte, la persona que dice, ¿por qué a mí? ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Qué habré hecho en otra vida para estar en esta situación? ¿Cómo tan mala pata? Cuando yo
Si tú estás en esa situación, en ese rol de víctima, no te puedes hacer cargo. No te puedes hacer cargo porque no estás en el rol de protagonista. Solo un protagonista puede hacerse cargo de sus creencias limitantes y de ahí, de sus emociones y de todo eso todo este círculo, todos estos elementos que están como concatenados, ¿ya? Para generar nuestra realidad. Pensamientos, emociones, lo que decimos, cómo actuamos y las decisiones que tomamos. Entonces, acá dice Estefanía, esa soy yo. La víctima, dirás, ¿sí? ¿A eso te refieres? Bueno, todos hemos ocupado ese rol de víctima o lo estamos ocupando. Así es que no crean que esto es de algunos, es algo que a todos les ocurre. Y hablo mucho más extenso de ese tema en la charla del miércoles pasado. Bien, entonces, como decía, lo que piensas es lo que te preocupa, eso es lo que te está interesando, es lo que el universo lee que te interesa y va a responder a esos intereses, entregándote más experiencias que confirmen esos intereses y que confirmen en el fondo tus creencias, que son limitantes. Entonces, ¿qué es importante entender? Todas las millones de consecuencias que tiene tener creencias limitantes. Todo lo que piensas puede alterar tu genética, por ejemplo. Puede hacer de que se manifieste o no, se exprese o no ciertas partes de tu ADN. Lo que piensas también está relacionado con los síntomas que tienes, con las enfermedades que tienes. Y también tiene que ver con tu sanación, porque cuando tú liberas una creencia limitante y se expresa en ti una cualidad que hace rato quería expresarse del universo, entonces automáticamente dejas de tener ese síntoma o esa enfermedad. Lo que piensas también te va a predisponer a estar más o menos contaminado energéticamente. Y eso es muy, muy interesante. Hasta ahora no he hablado mucho en las charlas sobre contaminación energética, pero entendamos de que todos tenemos un aura o campo electromagnético que nos rodea, y cuando entra a través de ese campo electromagnético energías o entidades que le vamos a llamar de baja vibración, porque hay de muchos tipos, cuando entran, eso se llama contaminación energética. Y también puede haber contaminación energética en los lugares, en las cosas, en los objetos. Entonces, si tú estás con creencias limitantes, como lo decía al comienzo, eso baja tu vibración. Eso implica de que tú tienes emociones de baja vibración como el miedo, la culpa, la vergüenza, la impotencia, la frustración. Y cuando estás en esas emociones, y sobre todo te las guardas mucho o las expresas de manera impulsiva, hace que tu campo electromagnético o aura se empiece a fisurar. Cuando se fisura, ocurren dos efectos. Se fuga energía vital y también pueden entrar energías y entidades de baja vibración. Es decir, te puedes contaminar mucho más energéticamente. Y además, la baja vibración atrae baja vibración. Entonces, si estás vibrando bajo, vas a atraer el miedo de afuera, las entidades de baja vibración de afuera, y empieza esto a crecer otra vez como una bolita de nieve, pero esta vez energética, de contaminación energética. Lo que piensas también te predispone a ser más o menos feliz, a ser más o menos abundante. Si tú crees que la abundancia es infinita, que te la mereces y que de verdad está disponible para ti, y tú simplemente tienes que sintonizarla, entonces eso es un pensamiento o una creencia muy posibilitante, muy favorecedora, muy empoderante. Pero si tú crees que la plata, que el dinero es malo, que la abundancia es limitada, de que o empiezas a culpar
a la familia donde te tocó nacer, que no te enseñaron de finanzas o de cómo ahorrar dinero, o quizás naciste en una familia con menos recursos económicos y por eso entonces tú crees que nunca vas a ser abundante económicamente, o lo que sea. Ya hay tantas creencias en ese sentido. Si tú crees eso, eso va a limitar la posibilidad de ser abundante. Cuando tienes pensamientos o creencias posibilitantes, ¿sí?, favorecedoras, no solo se hace más posible esa realidad para ti, sino que vibras tienes una mayor vibración porque te vas a sentir más esperanzado, no sé si es la mejor palabra, pero te vas a sentirte más contento o contenta, como vas a creer que eso es posible, vas a sentirte seguro o segura de ti misma y así. Es un círculo virtuoso ese, a diferencia del círculo vicioso que aparece con las creencias limitantes. Les quiero contar ahora, para hacer una pequeña distinción entre creencias limitantes y patrones mentales limitantes, ¿ya? Los patrones mentales limitantes son creencias o pensamientos que son limitantes, pero son muy repetitivos durante el día. Todos los días tienes ese tipo de pensamientos y no estás a veces totalmente consciente de eso que estás pensando todos los días, varias veces al día. Pero sí existen, están los patrones mentales limitantes, que son creencias limitantes repetitivas. Algunos ejemplos de estos patrones mentales o de creencias limitantes es lo que les decía del mundo es amenazante, o por ejemplo, para que resulten bien las cosas, las tengo que hacer yo, si no las hago yo no van a resultar bien. Otra creencia es, para tener dinero tengo que esforzarme. Siempre he podido hacer las cosas solo o sola y no necesito pedir ayuda. Si pido ayuda me muestro vulnerable. No quiero mostrarme así. ¿Cómo voy a ser feliz con la historia de vida que he tenido? Todos los hombres o todas las mujeres son iguales. Y a veces eso está más cargado a lo negativo. No importa lo que haga porque no puedo ser feliz. Hay personas que me han escrito diciéndome eso, fíjense. Si no cumplo con los estándares de belleza, nadie se va a enamorar de mí. Ser madre, ser padre significa posponerse. Los amigos en algún momento te traicionan, o los amigos en algún momento los amigos no están para ti cuando los necesitas, y un gran etcétera. Si se fijan, hay creencias limitantes para todos y para cada ámbito de la vida. Y son muchas, yo diría infinitas creencias limitantes que pueden existir. Las personas con patrones mentales limitantes tienden también al contagio emocional. El contagio emocional es cuando enganchas emocionalmente con creencias de otros que generan angustia, miedo, rabia, desesperanza. Y también contagio emocional es cuando enganchas también con el miedo del otro o con las emociones de baja vibración de otra persona. Un clásico de enganchar emocionalmente y de tener este contagio emocional es ver las noticias. Eso es como lo más clásico. Imagino que se han dado cuenta. En las noticias, tú pones las noticias y hablan de todo lo terrible de la pandemia, y antes eran los asaltos y la droga, ¿no es cierto? Y con suerte, si es que hay de los, 60 minutos que duran las noticias, aparecerá una un poquito más positiva. Y eso es todo. O sea, las noticias dan cuenta de ciertas realidades, porque no podemos generalizar, de ciertas realidades. Y como hablan mucho de esas realidades que son negativas, que son
bueno, negativas, dañinas, ¿no es cierto? Entonces la persona se crea una idea de que el mundo es así, de que si no hay noticias buenas, entonces está todo mal. Y si está todo mal, me empiezo a generar ciertas creencias y ciertos patrones mentales repetitivos. Porque además, hay personas que ven las noticias en la mañana, a la hora de almuerzo y en la noche. Se dan cuenta el nivel de exposición que tienen a que están las cosas mal, al miedo, sobre todo el miedo, porque el miedo es lo que más surge, a la desesperanza, a la angustia, todo eso empieza a surgir. ¿Y eso qué hace? Que confirma sus patrones mentales, ¿sí? Cuando tú te contagias emocionalmente. Y ya venías pensando que el mundo es amenazante, por ejemplo, veo las noticias y digo, ¿viste? El mundo es amenazante. Las cosas malas están pasando todo el día, cada rato. O sea, si yo salgo a la calle me va a pasar a mí o le va a pasar a mis seres queridos, ¿se dan cuenta? Y empiezan a confirmar. Pero tú también te puedes contagiar emocionalmente cuando hablas con otras víctimas, ¿ya? Con otras personas que están en el rol de víctimas. Y empiezan a enganchar en esos pensamientos, en esas creencias y en esas emociones. Cada vez que tú recibes un chisme o dices un chisme de otra persona, también estás en ese contagio emocional. Estás esparciendo un contagio emocional cuando dices un chisme. O cada vez, ya hay personas que son expertas en esto, en enfocarse en el sufrimiento de los demás, personal y de otros, ¿sí? En el sufrimiento, siempre en lo mal que lo ha pasado. Oye, no te he contado nada, pero mi hermana lo está pasando tan mal. Oye, es que no supiste que el hijo de la señora no sé qué se suicidó. Es que, ¿sabes qué? Toda esta familia está enferma con COVID. Y se trata de casi una competencia de quién dice las noticias más terribles. Todo eso genera contagio emocional. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Alejarse de ese tipo de experiencias que indiquen contagio emocional, ¿sí? Hay más cosas que les voy a decir como recomendaciones. Bueno, cuando tú te expones a este contagio emocional, no conscientemente, porque nadie quiere contagiarse emocionalmente a propósito, ¿sí? Pero cuando tú te expones a este contagio emocional, lo que estás haciendo finalmente es que estás en el rol de víctima y dejas que otros dictaminen lo que es correcto para ti. Ojo con esto, lo que es correcto, lo que es verdadero. Entonces, si estás viendo noticias todo el día y te están diciendo de que las cosas malas le pasan a las personas como tú, entonces estás permitiendo que otros decidan cuáles son tus creencias limitantes, ¿sí? Y esas tú las adoptas como propias. Pero facilitas que otros, dejas que otros decidan qué tienes que creer. No lo digo solo por las noticias, lo digo por todos los ejemplos. Las personas que andan chismoseando, las personas que se enfocan en el sufrimiento personal o de otras personas, las personas que hablan con otras víctimas, todas esas cosas que implican contagio emocional es permitir que otros decidan qué es lo que tú crees. Es súper poderoso lo que estoy diciendo. Ojalá tomen conciencia de esto. Porque si yo permito que se instale en mí una creencia que viene de afuera y que no he comprobado, pero viene de afuera y me la han instalado, a veces son creencias familiares, a veces son creencias de las noticias, no importa, pero si yo permito eso, entonces yo engancho emocionalmente en esa vibración, en esa muy baja vibración. Y empieza a gestarse este círculo vicioso. Infinito, no, nunca es infinito, pero este círculo vicioso que genera y sigue generando más contagio emocional.
Porque al final lo que estás haciendo es enganchar sin conciencia. Esto es lo importante acá. Sin conciencia estás enganchando con las noticias, con los chismes, con las historias personales, con las historias de dolor de las otras personas. Y todo eso genera contagio emocional. Y desde ahí te dispones a pensar de manera limitante. Desde ahí generas finalmente estos patrones mentales limitantes que se repiten todos los días, durante todo el día. Entonces, cuando tú no tienes conciencia de qué se está instalando en tu mente, estás permitiendo de que otros dictaminen lo que es correcto y lo que es verdadero para ti. Ser víctima, tener patrones mentales limitantes, caer en el contagio emocional es muy común. Es muy común. Tú, yo y todas las personas hemos estado en eso. Nadie se salva. Pero no es natural. ¿Y qué significa esto que acabo de decir? No es natural porque con el tiempo te cansas de estar sufriendo, te cansas de estar cansado, te cansas de vivir esa realidad, ese círculo vicioso, esta agonía en vida, te cansas. Y ese cansancio es lo natural. Eso es lo que tiene que ocurrir, de que te canses. Cuando te cansas, aparece recién ahí la oportunidad de ser protagonista. Recién ahí aparece la oportunidad de decidir con conciencia qué quieres pensar, cuáles van a ser tus creencias de ahora en adelante, sin que alguien de afuera las dictamine, con conciencia. Pero te tienes que terminar cansando. Si no te cansas, entonces todavía te queda vuelo. Si no te cansas, todavía te queda vuelo. ¿Ya? Todavía sigues en ese círculo. Es distinto tener pensamientos automáticos, producto de tus patrones mentales limitantes, a tener un pensamiento activo y creativo. ¿Ya? Son procesos totalmente distintos. Cuando tú tienes creencias limitantes, estas operan en piloto automático. Están ahí, piloto automático, todo el tiempo, todo el rato. Tú simplemente reaccionas, ¿sí? O sea, por ejemplo, si yo creo que el mundo es amenazante y tengo que ir a comprar verduras a la esquina y en el camino me topo con alguien con capucha, yo inmediatamente voy a pensar de que esa persona me quiere asaltar. Entonces, ¿qué hago? Cruzo la calle. Y eso es algo reactivo. Es reactivo a ese pensamiento que yo tengo. ¿Qué es lo que me produce pensar eso? Miedo. Miedo. Entonces, desde el miedo también opera mi conducta. Pero es reactivo. Ese es la creencia limitante. Siempre opera en piloto automático. ¿Ya? ¿Y cómo opera? Es como una serie de reacciones en realidad. Primero tú piensas algo, por ejemplo, esta persona me va a asaltar. Segundo, tienes la emoción, el miedo. Luego actúas, ¿no es cierto? Cruzo la calle, o no actúo en algunos casos, ¿ya? Cruzas la calle. Como consecuencia la persona te mira raro y tú dices, mira, me miró raro porque en realidad me quería asaltar y yo, como crucé la calle, se lo impedí. ¿Y qué hace eso? Confirmar tu pensamiento, tu creencia limitante. Así opera la creencia limitante. Pero cuando tú piensas de manera activa y creativa, consciente, ¿sí? Cuando tú piensas de manera activa y creativa, eres totalmente consciente de lo que estás pensando. Es cuando ustedes están trabajando en algo y tienen que crear algo, crear una obra de arte, crear un proyecto, pensar cómo lo que sea, lo que van a cocinar hoy día, es un pensamiento consciente, es un pensamiento activo, es un pensamiento también creativo.
¿Ya? Tú decides qué pensar en ese momento. No aparece automáticamente. Decides qué pensar porque estás en una tarea que exige que tú pienses para poder actuar, ¿sí? Pero tú entonces decides qué pensar en ese momento y lo decides en función, cuando tú piensas activa y creativamente, lo decides en función de tu máximo beneficio. De tu máximo beneficio, ¿sí? Porque claro, no vas a pensar activa y creativamente para tener un mal resultado. No, tú quieres que te vaya bien en eso. Entonces, conscientemente quieres tener el máximo beneficio en ese aspecto de tu vida. Cualquier aspecto, si estás desarrollando, no sé, tienes que hacer un proyecto laboral y ese proyecto está en blanco y tú tienes que crearlo desde cero. Entonces, tú quieres que salga lo mejor posible, ¿sí? Lo que sea mejor para ti. Entonces, cuando tú decides qué pensar, tú dejas de estar en el rol de víctima, porque tú decides con conciencia qué quiero pensar para mí. Les puse el ejemplo de lo laboral, del proyecto en blanco, pero esto es algo que los invito a trasladar, a replicar ese proceso de pensamiento activo y creativo en la vida, en las creencias que ustedes quieren tener en la pareja, con los hijos, en lo laboral, con el dinero, con la salud, con todo, con la vida espiritual, con todo, ¿ya? Ustedes pueden elegir qué creer, pero ahora, en muchos de esos ámbitos, están operando con piloto automático desde el rol de víctima y con creencias limitantes. Pero ustedes podrían decidir activa y creativamente qué quieren pensar, qué creencia posibilitadora que les dé el máximo beneficio. Con conciencia ustedes pueden decidir, sabes que yo de ahora en adelante, en vez de creer que el mundo es amenazante, decido, porque ya me cansé. Acuérdense que tiene que uno cansarse de eso. Yo decido que solo me van a pasar cosas buenas en la vida. Decido pensar de que voy a obtener beneficios si salgo afuera. Decido pensar que el mundo es un lugar seguro y que si yo estoy pensando negativamente voy a traer esas cosas negativas. Entonces decido pensar positivo y empiezo a decidir con conciencia, de manera activa y creativa, qué pensar. Y ahí soy protagonista. Ahí soy protagonista y eso implica que ahí estoy operando con una conciencia más expandida. Cuando tú decides con conciencia qué pensamientos tener en todo ámbito de tu vida, eso es una prueba de que te cansaste de sufrir, te cansaste. Te cansaste de estar en el rol de víctima y decides entonces sentirte feliz, sentirte pleno, recibir las bendiciones del universo. Esos son los pensamientos que quieres para ti. Sé que acá hay muchas preguntas. No sé si tanta. A ver, veamos. Ajá. Es divertido ver las cosas, los mensajes más anteriores, de no ver la televisión. María Fernanda dice, finalmente se trata de entender que tenemos la realidad que construimos. Sí, de eso se trata esto de comprobar, ya que el universo por correspondencia te da las experiencias que corresponden a tus pensamientos. Nela dice, entonces no hay que opinar, pero sí saber escuchar o no. Me imagino que te refieres a los chismes. Tú puedes opinar, ¿sí? Pero tienes que pensar siempre qué estás satisfaciendo a través de esa opinión. Si estás satisfaciendo una necesidad de sentirte superior al otro, si estás satisfaciendo una necesidad de ayudar al otro aunque no te esté pidiendo ayuda,
Si estás satisfaciendo algo que tiene que ver con un tema que no has resuelto de ti, entonces mejor ni opinar, ¿sí? Una cosa es, además, es opinar, es dar información, pero otra cosa es chismosear, ¿sí? Que es hablar mal de alguien sin haber comprobado los hechos. Bien, María dice, ¿cómo no pasarle creencias limitantes a los hijos? Tremenda pregunta. Mira, María, todas las personas tenemos creencias limitantes. Tus hijos ya tienen creencias limitantes, de seguro las tienen. Pero tú eres, como madre, un factor fundamental de traspaso de creencias. Entonces, mientras más vayas tú liberando esas creencias y permitiéndote decidir conscientemente qué creer, ¿ya? Para tu máximo beneficio, entonces ese es el mejor ejemplo que les puedes dar a tus hijos. Eres un ejemplo y además dejas de transmitirle más creencias limitantes porque las liberas, las tuyas, y empiezas a generar conscientemente las que quieres tener y que sí te van a ayudar. No es que tú les traspases creencias, necesariamente no ocurre tan así, a veces sí, pero no ocurre tan así siempre. Pero sí tú eres un modelo para tus hijos. Entonces también vas a ser un modelo de lo que es correcto y verdadero. Ahora, tus hijos igual en algún momento se tienen que hacer cargo de sus creencias limitantes y en algún momento van a tener que decidir qué creer. Porque incluso lo que tú decidas, si tú decides creer algo conscientemente que te beneficia a ti, puede que a tus hijos no les haga sentido y generen otra creencia en ese ámbito. Pero eso está bien, ¿te das cuenta? Rosy dice, manejar mis pensamientos, en eso estoy. Perfecto, maravilloso. Y más que manejarlo es liberar y decidir cuál quieres ahora, reemplazar. Estoy leyendo muchos comentarios bonitos. Cada día más claridad en mi actuar, dice Pamela. Inés, ¿qué hago si siempre mi mamá me dice cuídate, no te va a pasar algo, la gente está tan mala, etcétera, etcétera, aún yo siendo positiva? Inés, ahí tú puedes permitir que eso que dice tu mamá sea una creencia personal o no. Tú puedes decidir conscientemente que eso no sea una creencia en ti, porque claramente es una creencia limitante. Y puedes decidir qué creencias tener en esos aspectos que te está diciendo tu mamá. Pero si no lo haces consciente, así como lo estás haciendo consciente ahora, entonces puede ser que se instale en ti esta creencia familiar, limitante, y empieza a operar como un patrón y con todo lo que desencadena en la vida. Nela dice, uno hereda finalmente las creencias. Mira, Nela, hay creencias que son heredadas ancestralmente, otras de otras vidas, pero hay muchas que son adquiridas en esta vida. Así que, bueno, hay de todo. Y hay de todo en el colegio, con las personas que te juntas, tus amigos, tus familiares, en todos lados, en la televisión, en nuestra cultura, en todo hay creencias limitantes, desde la religión, etc. Bien, entonces, nos quedan 10 minutos. A ver, les voy a hablar de algunos pasos, para liberar creencias limitantes. Así es que, atención, sáquenle el máximo provecho, lápiz, papel, lo que sea. Pero esto, trabájenlo, hagan lo propio, grábenselo, porque son pasos súper concretos para liberar creencias limitantes. Ya. Lo primero, que es lo más lógico, pero hay que partir de lo primero, de la base. Lo primero es hacerte consciente de tus creencias limitantes. Si tú no sabes que tienes creencias limitantes, si tú no las identificas,
Si tú no identificas ni tus creencias limitantes, ni los patrones mentales limitantes, ni todos esos quebraderos de cabeza que andas teniendo, entonces no hay nada que hacer ahí. ¿Ya? Entonces lo primero es identificarlo. Si tú ya identificaste que crees que todos los hombres son iguales, que son todos infieles, o que no me van a querer si soy vieja o muy joven, o no voy a conseguir tal trabajo por lo que sea, digamos. Entonces, si no identificas, no puedes ni liberar ni reemplazar nada, ¿ya? Entonces, primero identificar la creencia. Segundo, decidir que ya no quieres vivir así. Porque a esto yo me refería cuando tú dices basta. Basta, me cansé de sufrir, no estoy dispuesta a seguir teniendo esta creencia limitante. Me cansé de estar cansada emocionalmente. Me cansé de sufrir. Me cansé de vivir en este círculo vicioso. Me aburrí, me cansé. Ya no quiero más. Cuando tú dices eso, pero con convicción, con una verdadera fuerza interna, no tienes que decirlo verbalmente si no quieres, pero cuando tú estás en esa frecuencia, con tu verdad más absoluta y dices, basta, yo no quiero vivir de esta manera, no quiero tener esta creencia, no me interesa apegarme al dolor, entonces recién ahí tú puedes hacer un cambio. Pero si no estás completamente convencido o convencida de haberte cansado de sufrir, ya, atención con esto, significa que aún tienes apego por el dolor. Apego por el dolor y buscas ese dolor, porque si no ya estarías cansado o cansada, ¿sí? Y buscas ese dolor. Yo sé que es un poco masoquista lo que estoy diciendo, pero así opera, ¿ya? Las víctimas operan así. Las víctimas tienen satisfacción en ser víctimas. Por eso están mucho tiempo en ese rol, ¿ya? Las víctimas que no se han cansado todavía de ser víctimas, les gusta que las personas se compadezcan de ellas, encuentran satisfacción cuando ven que el mundo está en peligro, cuando opera la mala suerte y dicen, ven, tienen satisfacción cuando dicen, ven, yo tenía razón, mi creencia limitante era correcta, ¿se dan cuenta? Entonces, si todavía no te has cansado, entonces no puedes liberar ninguna creencia limitante, ¿ya? Entonces, la pregunta para ustedes es, ¿estás dispuesta a dejar ir estas creencias limitantes y el sufrimiento en tu vida? Si estás dispuesto realmente a dejar ir estas creencias limitantes, vamos al tercer paso. Si no, vas a tener que cansarte en algún momento, no lo sé. Bueno, el universo se encarga, el universo siempre se encarga. Como les decía, el universo te pone en situaciones para que puedas avanzar en tu desarrollo espiritual. Entonces, si no te has cansado todavía de ser la víctima y quieres seguir sufriendo, entonces el universo te va a poner en situaciones hasta que tú digas, ya, basta, ya, me aburrí, me cansé, siguiente paso. Bien, el tercer paso para liberar creencias es cuando aparezca, porque ya identificaste el patrón, ya dijiste basta, entonces cuando aparezca este patrón mental limitante, que acuérdate que aparece con piloto automático, lo primero es detectarlo. ¡Tum! Lo detecto y ¿saben qué? Es mucho más fácil detectar un pensamiento limitante no como el pensamiento limitante, porque a veces pasa desapercibido en nuestra mente, porque estamos haciendo otras cosas, pero es mucho más fácil detectar una creencia limitante si pones atención a todo lo que te quejas. Detrás de una queja hay un pensamiento limitante. De todas tus culpas, si tú tienes una culpa, entonces hay un pensamiento limitante. Si tienes una preocupación, cualquier sea, sobre todo esas que están como súper seguidas en la cabecita, ahí hay una creencia limitante. Si aparece una angustia, un sufrimiento, ahí hay un pensamiento limitante, ¿sí? Entonces, fíjate en tus quejas, en tus culpas, en tus preocupaciones, en tus sufrimientos y en tus angustias.
eso es más fácil de detectar y ahí dale la vuelta, digamos, y mira cuál es esa creencia limitante que está detrás de eso. Entonces, detectarlo, ¿ya? Entonces, ¿qué es importante? Paso 3, detectar ese patrón apenas aparezca. Acá les voy a dar algo opcional, que encuentro que es bueno aplicarlo, ¿ya? Pero lo quiero dejar opcional porque no todas las personas creen en el poder de la transmutación. El cuarto paso, que es opcional, es que transmutes en el túnel violeta ese pensamiento. ¿Qué significa eso que acabo de decir? Que te imagines que hay un túnel violeta. Si no lo ves, puedes sentir que está el túnel o intencionas que ahí está el túnel, aunque no lo veas, aunque no lo sientas. Intenciona que hay un túnel violeta y dejas imaginariamente allí esa creencia limitante que detectaste. Entonces la detectas, ¡ping!, y la dejas ahí. Esa energía, ese túnel violeta tiene la energía de transmutación del rayo violeta, porque tiene que pensar de que las creencias limitantes son energías. Son energía. Entonces, la energía no se puede destruir, pero sí se puede transmutar, se puede cambiar. Entonces, ahí es importante que cambie. Y la metes el túnel violeta y se va a transformar en algo de mayor vibración. ¿Sí? Bien, quinto paso. Luego de decidir, luego tienes que decidir, en el quinto paso, con qué pensamiento quieres reemplazar esta creencia limitante. ¿Con qué pensamiento? Y ahí tienes que usar este pensamiento activo, creativo y con conciencia. Yo lo que te sugiero es que ya tengas pensados, si ya identificaste tus creencias limitantes en el paso 1, entonces ya tengas pensado qué pensamientos o qué creencias te gustaría tener que reemplacen esa, que sean las elijas con conciencia y que sean para tu máximo beneficio. ¿Ya? Entonces eso, lo decides. Pregúntate a ti mismo o a ti misma, pregúntate, ¿qué necesitas pensar en vez de eso que estabas pensando, en vez de la creencia limitante? ¿Qué necesitas pensar para que tengas una vida más feliz y más plena? Y ese es un buen pensamiento para reemplazarlo. Entonces decides cuál es el pensamiento o la creencia que quieres tener de ahora en adelante en vez de la que ya transmutaste. Y el último paso es ir por la vida sabiendo que siempre tienes la opción de elegir tus pensamientos. Anda por la vida sintiéndote y creyéndote y sabiéndote protagonista de tu vida. Y que solo tú puedes darte los pensamientos que quieres tener. Eso significa que solo tú te puedes dar la realidad que quieres vivir, que solo tú te puedes dar las emociones que quieres sentir, que solo tú puedes tener la salud física, emocional, mental que quieres tener. Que solo tú puedes hacer eso. Solo tú puedes decidir vivir desde tu centro y puedes hacer cosas para hacerlo. Tus pensamientos sostienen lo que es posible o lo que no es posible en tu vida. Si tú andas por la vida sabiendo que, aunque no hayas identificado una creencia limitante, tienes la capacidad y la voluntad de decidir qué pensamientos tener y reemplazarlos cuando lo identifique, entonces tu mundo se amplía, tu conciencia se amplía y lo que es posible en tu vida, esas bendiciones que quieres tener en tu vida, también se materializan y se manifiestan. ¿Sí? Al final, cuando tú liberas muchas creencias limitantes, sobre todo las más de base, más de raíz, tu identidad cambia. Porque dejas de reconocerte o identificarte con la víctima. Cambia tu manera de percibirte a ti mismo o a ti misma. Te dejas de reconocer como que estás determinado o determinada por las circunstancias.
o que tu felicidad depende de tu pasado. Ya dejas de pensar esas cosas. Sabes que solo tú puedes permitirte, a través de tus pensamientos, vivir en paz, en armonía, desde tu centro. Debes estar dispuesto entonces, o dispuesta, a dejar ir tu identidad anterior, esa identidad de víctima, de sufrido, de sufrida, de que las cosas andan mal, de que las cosas pasan por cosas, o sea, los eventos negativos de tu vida dependen de factores externos, de la suerte, de que Dios es malo, anda a saber tú qué cosa pensabas. Cuando te liberas de eso, tu identidad cambia completamente y te atreves a experimentar esta nueva identidad, más empoderada, más consciente. Aunque en un principio sientas incertidumbre, vas a ser más consciente. Es como una hoja en blanco donde tú escribes tu nuevo guión de vida. ¿Sí? Mira, acá hay hartas cosas en Facebook y YouTube. Mi creencia es ser buena mamá, dicen. Me doy cuenta que tengo pensamientos negativos, dice Margarita. Paula dice, creencias limitantes, que hay que hacer cosas que merecer o que es difícil adelgazar, que es difícil adelgazar es una creencia limitante, y cambiar los hábitos. Tamara, mi imperfección hace que no tenga las mismas oportunidades que el resto. Tamara, esa imperfección, que me imagino que hablas de tu hipoacusia, de no escuchar tan bien, es una condición de vida, es una condición. Pero las oportunidades te las creas tú, ¿sí? Vas a tener las oportunidades si tú crees que eso no es un impedimento. Si tú crees que eso es un impedimento para vivir, para ser feliz, para sentirte plena, para todo eso, va a ser un impedimento. Helga. Hola, mi creencia limitante es no poder hacer o no tener tiempo para poder cumplir lo que quiero. Mira, no ser capaz de ser feliz, dice Magali. No sentirme merecedor, dice Armando. Wow, hay muchas creencias ahí. Qué bonito reemplazarlas, a ver si se les ocurre buenos reemplazos. Carmen Gloria, sí, yo pienso que me va a ir mal en lo que sea, lo atraigo. Marcela, me limita a superar el dolor después de haber tenido una gran pérdida. Intento seguir, pero luego vuelvo a caer. Ya, entonces ahí hay creencia. Hay una creencia que está de base. Y es importante que la identifiques, Marcela. Loreto, yo me siento muy poca cosa y me da frustración. ¿Ven? El círculo vicioso, las emociones que genera todo eso. Pasa lo mismo cuando piensas en algunas personas, solo malas o pueden ser buenas también. No entiendo bien la pregunta, Mariana. Hay muchas preguntas, no voy a alcanzar a responder todas. Bien, es que ya nos están cortando acá. ¿Sí o no? En Instagram. Bien, no veo noticias. Qué bueno que no veas noticias. Mi madre decide por mí. Wow. ¿Se puede ayudar a otros a salir de estas creencias limitantes? A ver, Nubia, sí, puedes ayudar, puedes darle información, pero cada uno tiene que hacer ese proceso muy personalmente. No es algo que tú puedas hacer por otros. Esto es como los aprendizajes de vida, el desarrollo personal, el desarrollo espiritual. No es algo que tú puedas hacer por otros. Puedes ayudarlos, pero te tienen que pedir ayuda. ¿Sí? La persona está feliz, por decirlo de alguna manera, en su conciencia de víctima. Entonces, liberar creencias limitantes es como exigirle algo peras al olmo, ¿no? Hay que entender en qué paso está cada uno. Muy interesante el tema, dice Carlos. ¿Cómo superar el miedo a enfermar del coronavirus? Bueno, las creencias, Carlos. ¿Qué creencias tienes de este coronavirus? No me quiero meter acá en este tema de exponer mis creencias porque puede causar
algunos estragos, pero cada uno piensa lo que quiere del coronavirus. Conecta con tu sabiduría interior. Todos la tenemos y ahí te vas a saber qué es realmente este coronavirus. Ajá. Excelente maestra, dice Marcelo. Loreto, muchas gracias, muy interesante la charla, me encantó y tú eres muy agradable y das mucha confianza. Gracias, Loreto. Gracias por tus palabras, de verdad. Qué impresionante, me alegra N poder haber asistido a tu charla, me abriste los ojos, muchas gracias. ¡Qué maravilloso! Esa es la idea de estas charlas, son charlas gratuitas, charlas en vivo, donde pueden hacer preguntas, son clases gratuitas que de verdad aprovechen. Yo sé que no todas las personas pueden comprar a veces nuestros cursos, y bueno, lo entiendo. Pero sí es importante que puedan asistir a estas charlas y llevarse lo mejor de lo mejor. Quiero hacerles una invitación. Hay técnicas que ayudan más a liberar creencias, ¿ya? Y liberar todo tipo de síntomas físicos, emocionales, mentales. Y nosotros en Campus Alama escribimos un ebook, un libro digital que se llama Botiquín de Sanación Energética. Ese botiquín de sanación energética contiene 10 herramientas de sanación. Así es que, si alguien está interesado o interesada en adquirirlo, nos cuentan, nos escriben por correo electrónico para darles el valor. En general está bien barato, no está tan caro, pero para darles el valor, si no viven en Chile, hay pasarela de pagos para las personas que no viven en Chile, pero si les hace sentido, ¿ya? Contiene 10 herramientas y la verdad es que son muy efectivas para liberar creencias limitantes, pero primero acuérdense, hay que identificarlas, ¿ya? Y decir basta. Hay incluso una técnica ahí de limpieza energética, hay para aliviar síntomas físicos, para acelerar algunos trámites, hay cosas bien interesantes que hemos visto. Así es que, si les interesa, nos escriben. Mira, Augusto dice, es buenísimo el ebook. Sí, Augusto tiene el ebook y ha aplicado ya esas herramientas, de verdad que son bien poderosas. Así es que escríbanos a contacto@enfoquealama.com si están interesados para darles el valor, y el ebook está en PDF, lo enviamos por correo, se descarga, súper simple, nada más que hacer, ¿ya? Eso, decirles también que el otro miércoles vamos a hacer la charla y les tengo una noticia, pero tengo que evaluarla bien, pero ya les voy a dar la noticia, les digo la noticia. La noticia es que quiero hacer más charlas en vivo y gratuitas por estos medios. Más de una vez a la semana, eso es lo que estoy tratando de decir. Entonces quiero probar con 2 veces a la semana, ¿ya? Entonces va a ser el miércoles y otro día que tengo que definir. Cuando lo defina, enviaré un correo. Si no están en nuestra base de datos, por favor, escríbanos también para ingresarlos a la base de datos, porque ahí informamos de todas las charlas, de todos los descuentos, de todo lo que estamos haciendo en general, ya de nuevos cursos. Entonces escríbanos a contacto@enfoquealama.com y ahí para hacer otras charlas e informarles cuáles son los temas de esas charlas. Les mando besos, abrazos, nos extendimos un poco más hoy día, pero fue porque Instagram nos permitió eso. Y nos vemos sin duda el otro miércoles y ahí les voy a informar qué otro día de la semana también haré esta charla. El correo, contacto@enfoquealama.com, ¿ya? Eso, un abrazo y me despido de ustedes. Que tengan una maravillosa semana de expansión de conciencia. Cerramos acá. Y cerramos acá.